Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que hablaremos sobre la revolución tecnológica de nuestros tiempos, sobre inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué puede hacer y qué puede llegar a hacer? Y cómo previsiblemente va a transformar nuestras sociedades, nuestras vidas, nuestros puestos de trabajo, nuestros patrimonios, nuestra forma, en definitiva, de ver el mundo. Y para hablar sobre todo esto hemos traído a David Hurtado, 30 años profesional en el sector tecnológico, director y profesor de diversos programas académicos de innovación y ahora mismo Innovation Lead de Microsoft. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo. La inteligencia artificial es un tema clave y cada vez lo va siendo más. Creo que cada vez la gente se va dando cuenta en mayor medida de la importancia que tiene y que puede tener, aunque probablemente aún no se haya dado suficiente cuenta. Pero sí que vamos progresando, no sé si adecuadamente, pero vamos progresando en esa tarea. Primera pregunta, que es una que se formula mucha gente y que además liga con la naturaleza de, no sé si de la herramienta o de la tecnología. ¿La inteligencia artificial es inteligente? Esa es buena. Entras directo al trapo en una pregunta curiosa. Primero, muy rápidamente, habría que distinguir entre inteligencia artificial tradicional y generativa, que es la nueva. En realidad la base es lo mismo, pero el resultado en la práctica es tan distinto que hay que tomarlo como cosas distintas. La inteligencia artificial tradicional se queda donde está, no va a ir a ninguna parte, no se queda obsoleto ni nada. Pero la revolución es la nueva, es la inteligencia artificial generativa, que además, desde hace aproximadamente un año más o menos, además de procesar muy bien el lenguaje, razona, lo cual es curioso. Entonces la pregunta ¿es inteligente de verdad? ¿Razona de verdad? Claro. ¿Esto entiende? La respuesta teórica es que me parece una discusión súper interesante porque es un diálogo bastante vacío. Y la respuesta teórica es que no entiende nada. Esto es un modelo predictivo a lo bestia, predicciones estadísticas a lo bestia, pero en la práctica tú le das un documento complejo, le pides una explicación detallada con reflexiones y lo simula tan bien que lo que obtienes es como si fuera el razonamiento de una persona muy lista. Le pides un razonamiento y simula procesos de razonamiento tan bien que en la práctica obtienes un razonamiento. Entonces yo diría, y lo suelo decir bastante, y alguna vez algún fundamentalista de la técnica, de la tecnología se me tira encima, es que en la práctica esto es inteligente y razona, en la práctica. Me interesa poco si en teoría esto tiene conciencia, ¿no? Que por supuesto no tiene. Bueno, ese sería el otro debate, claro. si la tiene o si la puede tener. No, yo de la inteligencia te lo planteaba también porque efectivamente creo que es un debate a veces un poco vacío, porque también nos podríamos preguntar, ¿el ser humano es inteligente? O a lo mejor tampoco sabemos exactamente en última instancia cómo razonamos, a lo mejor razonamos justamente así, prediciendo de manera muy compleja y sofisticada el siguiente token y haciendo algo parecido a lo que hace la IA. Hay una especie de caja negra ahí que no hemos descifrado. Sí, de hecho, cuando a mí alguien me dice, esto no son más que algoritmos y datos, dices, bueno, y la mente humana no son más que impulsos eléctricos y reacciones químicas, que es una reducción al absurdo que no le hace justicia, ¿no? Pero sí, ciertamente, el punto es que la inteligencia artificial generativa resuelve tareas de pensamiento humano. Entonces, en la práctica lo hace. ¿Cómo ha progresado esa inteligencia? Porque, claro, los que habéis estado desde hace incluso una década, ¿no? Porque cuando ha llegado al uso popular o coloquial hará pues 3-4 años, pero estos modelos ya vienen desarrollándose de antes y ya los que estáis ahí metidos ya veíais cosas desde antes, aunque los demás no nos enteráramos. Pero la percepción popular es, bueno, empezó 2022, 2023, casi como un niño de, no sé, 5, 6 años, 10, pero en 3 o 4 años se ha puesto al nivel en muchas materias de un graduado universitario o incluso en algunos ámbitos de un doctor o un estudiante de doctorado de esas materias. ¿Cómo está siendo la evolución de la inteligencia y por qué está creciendo tan rápido? Es decir, ¿cuál es el proceso de entrenamiento que está llevando a este acelerón en la capacidad de computación e inteligencia? Pues es una locura. Nunca habíamos tenido una tecnología que evolucionara tan rápido. Yo llevo toda la vida en tecnología, siempre había una cierta estabilidad. Y luego es curioso cómo es una tecnología que no tiene versiones. No hay una versión 3 de ChatGPT, una 5 de Copilot. Es básicamente cada 15 días hay prácticamente algún avance, alguna noticia, y cada mes, 2 meses puedes notar el avance. Entonces, esta tecnología en realidad nació en 2017
con un documento muy específico de investigación, que yo creo que la gente conoce, eso de la atención. Alrededor de 2020, OpenAI empezó a aplicar este modelo para entrenamiento masivo y lo que se dieron cuenta es que se podía pasar de una mera predicción de palabras a un manejo del lenguaje. De repente teníamos un chatbot que más que analizar frases y predecir, manejaba el lenguaje. En 2022, a finales, es suficientemente maduro como para lanzar ChatGPT al mercado y ahí se vuelve la locura. Y la locura es que de repente todo el mundo le ve el potencial. Los que teníamos la suerte de trabajar con estos modelos un par de años antes ya se le veía venir. Yo me acuerdo que en las clases enseñar los modelos previos de GPT ya era la estrella de la clase, claramente. Pero al final el mercado le ha visto tal potencial a una cosa que maneja el lenguaje, que parece que razona y tal, que se ha metido una cantidad absurdamente grande de inversión, y lo estamos viendo en construcción de data centers, inversiones billonarias, simplemente para ir a escala, para ir a más. Y hay una cierta carrera ahora, hay un frenesí por conseguir el modelo más inteligente. Y es curioso porque llevamos 3 años y medio aproximadamente en el que no ha parado de mejorar. Constantemente se oyen analistas y expertos decir que estamos tocando techo, pero seguimos mejorando. Es bastante curioso. Y un punto interesante de esta tecnología es que no está muy claro hasta dónde es capaz de llegar. Como es algo bastante es no determinista o se comporta, tiene un comportamiento no determinista, no está muy claro hasta dónde podremos estresarla. Pero tiene pinta que no va a parar de mejorar. Y luego un punto interesante es que incluso aunque parara de mejorar, incluso aunque se dejara de innovar, aún tardaríamos años en aprovechar todo lo que hace. Eso es una cosa muy interesante. Sí, no, ese es un punto que quería sacar más adelante. Bueno, no hemos exprimido ni el 1% del potencial que tiene ahora mismo la tecnología, del que tendrá el mes que viene, el año que viene o en una década, pues ya es difícil, ¿no? Y vamos a intentar ir trazando esos escenarios. La evolución ha sido muy, muy rápida. ¿Puedes explicarnos cuál es el proceso a través del cual se entrena y se enseña a estos modelos? Porque si hacemos la analogía con un ser humano, pues el ser humano va madurando cognitivamente y también va aprendiendo a través de su interacción con el mundo, que esto es algo que esta tecnología sí tiene más limitado, solo recibe pues información pública, lenguaje, etcétera, pero no tiene interacción con el mundo físico. Luego también hablaremos de si puede llegar a tenerla y qué implicaría. Y luego, sobre todo, al ser humano se lo mete dentro de un sistema de enseñanza reglado, donde se le transmiten conocimientos formales. Él va, pues, prueba y error a través de esos conocimientos y va aprendiendo y se va generando su propio modelo de mundo. Eso es similar a cómo se entrenan estos modelos de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las diferencias, las semejanzas? Hay diferencias importantes. La inteligencia artificial generativa inicialmente es un poco más autodidacta, es decir, lo que se vio con la nueva arquitectura que hay a 2017 es que si lo entreno masivamente, le doy datos masivos. Al final la inteligencia artificial es un entrenamiento en base a datos. Si le doy datos masivos de texto, y cuando hablamos de masivos es todo lo que pudieron encontrar por Internet, toda la Wikipedia en todos los idiomas, la primera versión de GPT creo que tenía 40.000 libros, todo Reddit con todas las traducciones, tal. Entonces el modelo aprende a manejar lenguaje. Entonces, realmente lo único que hace es aprende a mapear palabras y conceptos y cercanía, y lo único que hace, en realidad, lo único que hace es predicción de palabras. Por eso cuando le haces una pregunta a ChatGPT, a Copilot, a Claude, el que quieras, ves que va saliendo poco a poco, porque va haciendo predicción de palabras. El punto es que en algún momento, por una cantidad tan inmensamente grande de datos, pasa de mera predicción de palabras a manejar el lenguaje. De repente le cuentas un chiste y es capaz de explicarte por qué es gracioso. Que parece que eso es más que predicción de palabras, pero en realidad es lo que hace. Entonces ahí es donde se le ve el potencial y el modelo aprende en base de lo que hay en Internet. Es interesante cómo las primeras versiones, yo que tuve la suerte de jugar con el Playground de GPT, las primeras versiones eran extremadamente machistas, es muy curioso, pero extremadamente machistas de mandarlo a la cárcel, no te lo puedes imaginar. Porque había aprendido de Internet, de lo que había en Internet. Entonces luego tiene muchísimo trabajo por encima, trabajo humano, en afinarlo, en que no diga burradas, en que sea políticamente correcto, en que no cuente cosas peligrosas que sabe. El modelo sabe cómo fabricar un cóctel Molotov, pero si se lo pides no te lo da. Ha tenido mucho trabajo humano. Entonces la diferencia con la educación de un ser humano, la principal diferencia es que a un ser humano se le transmiten conocimientos y se le dice cuáles son los buenos y cuáles no, y el ser humano va aprendiendo y va haciéndose un criterio propio. Esto no tiene criterio. Esto ha aprendido cómo habla la humanidad y luego tiene capas por encima para reducir el ruido. Entonces tiene mucho menos criterio. Y luego se suele decir que se equivoca, que inventa, y en realidad la IA está diseñada para inventar. Es incapaz de no inventar. Cuando le dices, no inventes datos,
La IA es incapaz de no inventar datos, entonces lo que intenta es ser más suave. Con lo cual, en realidad en la base fundamental sí hay una cierta diferencia con lo que es un ser humano. De hecho, no tiene ningún tipo de criterio moral, lo que tiene es condicionamientos encontrado en el contenido, pero tiene muchísimo ruido y mucho control sobre ese ruido. Lo cual lo hace limitante. Pero en la práctica acaba manejando el lenguaje y acaba razonando más o menos como lo hacemos nosotros. Luego en la práctica no se nota mucho. Pasa que también podríamos ahí forzar, claro, una analogía, pero que el algoritmo evolutivo también nos expone a una cantidad gigantesca de datos que vamos construyendo poco a poco, y la propia moralidad es un proceso emergente de meternos en grupo y aprender esas reglas. De hecho, el punto donde se ve bien la diferencia, y esto podéis probarlo cuando uséis vuestras herramientas de IA, donde se ve la diferencia con un humano es que la inteligencia artificial no tiene nada de sentido común. Cuando le haces preguntas muy evidentes que requieren sentido común para darte cuenta, la IA no se da cuenta. El chiste, el meme que circula ahora es el de lo del coche y la gasolinera, ¿no? Oye, estoy a 50 metros, ¿cómo voy a lavar el coche? ¿Andando o en coche? Y dice, mejor ve andando. Pero tienes que llevar el coche, sí. Aunque creo que hay algunos que lo empiezan a solucionar, porque también entiendo que terminan aprendiendo qué entendemos los seres humanos por sentido común, ¿no? Entonces, bueno, este es el proceso de entrenamiento, meterle muchísimos datos y que reconozca patrones y haga predicciones a partir de ellos. Pero entonces, ¿cómo mejoran los modelos? Porque uno dice, bueno, ya han absorbido todo el conocimiento público que hay. Por tanto, y ahí es donde entiendo que muchos dicen, ya ha tocado techo, porque ya no hay margen para seguir nutriendo de datos externos a la IA y, por tanto, ya no van a seguir mejorando su capacidad de razonamiento, pero lo siguen haciendo. Sí, de hecho, claro, me hacías la pregunta y no te la he respondido antes. Los modelos como tal no aprenden. El modelo no aprende de las conversaciones que tenemos con ello. Lo que hacen, y lo que hacen los proveedores de modelos, los laboratorios de investigación, se guardan los datos de las conversaciones y van haciendo procesos de reentrenamiento. Esos procesos son un fine-tuning, que se llama, que es un proceso más barato, que sobre el modelo le añade capas para afinarlo más, o reentrenamientos completos. Los reentrenamientos completos son cada vez más caros y más inasumibles. Hablamos de decenas de millones de dólares para reentrenar un modelo. Lo cual significa que el proceso es complejo. Y luego el hecho de que reutilicen datos de conversaciones para reentrenar los modelos, esto es muy importante. Esto se hace en las herramientas de consumo. En las herramientas empresariales no. En las herramientas empresariales, cuando tú utilizas esto en el contexto de una empresa, por ejemplo, utilizas Copilot de Microsoft en una empresa, la compañía no utiliza los datos para entrenar el modelo. Pero esto es importante porque las de consumo sí. Si yo me voy a una herramienta gratuita y no le configuro las opciones de privacidad, cuando yo le subo un documento legal para que me ayude a procesarlo, lo pueden utilizar en el siguiente reentrenamiento. No es automático, pero lo pueden hacer. ¿Qué potencial crees entonces que tiene? Porque lo que estamos viendo, lo decíamos antes, hemos pasado en 3 años y medio de un niño en el jardín de infancia a un doctorado, ¿no? Claro, ahí también entiendo la gente que diga, bueno, ya ha tenido que tocar techo porque ya no puede ser mucho más inteligente, pero por poder, claro que puede. Es decir, el ser humano no es el tope de la inteligencia en el desarrollo evolutivo, y justamente es una inteligencia artificial puede superar la inteligencia natural, al menos potencialmente. ¿Cuál es tu, no sé si pronóstico o expectativa respecto al ritmo de evolución? Es decir, ¿qué podemos ver, qué podríamos ver, por no ponerlo como algo muy predictivo, dado la incertidumbre enorme que existe, qué podríamos ver a finales de este año 2026 y dónde podríamos estar? Ya no te digo en 2050, que eso es ciencia ficción, pero en 2030, por ejemplo, ¿no? Que es una fecha que muchos sí marcan como importante. Sí, difícil las predicciones últimamente, está siendo una locura, por esto mejora más rápido de lo que todos esperamos, pero lo que podemos esperar es que sigan, los modelos van mejorando en el sentido que se van haciendo cada vez más listos. Entonces esa mejora es incremental, no es espectacular de una versión a otra, es incremental. Yo creo que podemos esperar que sigan mejorando poco a poco, con lo cual cada versión de los modelos será un pelín más inteligente, y además estas mejoras las vemos casi cada mes, 2 meses, con lo cual vemos que una Cloud adelanta a OpenAI, ahora OpenAI vuelve a adelantar, ahora aparece una China que los adelanta a todos, pero el mes que viene otro vuelve. Eso va a seguir ocurriendo así. Lo que pasa es que desde hace aproximadamente 1 año y de forma madura, hace 6 meses, los modelos ya razonan, y el razonamiento es muy potente porque le permite planificar tareas, etc. Y entonces mejorarán también en razonamiento, pero el razonamiento, cuanto más tiempo lo tengas ejecutándose, mucho mejor funciona. Entonces hay otra segunda área de mejora que vamos a ver, que es si lo puedo poner más horas, más minutos a procesar y a razonar,
entonces la respuesta será mucho mejor. Entonces yo creo que lo que podemos esperar... Como un ser humano, por otro lado. Como un ser humano, ¿no? Entonces yo creo que lo que podemos esperar de aquí a final de año es que se eficiente la ejecución, de tal forma que cuando yo le hago una pregunta, razone, y en lugar de razonar 15 o 20 segundos como ahora, en 15 o 20 segundos razone lo que antes sería una hora, ¿no? O 10 horas de razonamiento humano, con lo cual la respuesta será muy buena, muy rápido. Aunque digamos el nivel de inteligencia es el mismo, ha trabajado más. Y luego de cara, pensando un poco más a largo plazo, ahora mismo hay una limitación en la infraestructura, en la tecnología. La tecnología está diseñada para entrenar, no para usar. Cada vez que usamos ChatGPT, está siendo muy ineficiente el uso. Entonces yo creo que en los próximos año y medio, 2 años, va a haber un salto cualitativo y lo que va a ocurrir es que el uso de la tecnología va a ser muchísimo más eficiente. Entonces cualquier pregunta se disparará la eficiencia, el potencial, se disparará la calidad de la respuesta porque procesará muchísimo más. Pero en términos de proyección de inteligencia, porque los hay que piensan que en no mucho tiempo, 2, 3 años, podemos estar al nivel de razonamiento de premios Nobel fácilmente. No sé si eso entra dentro de lo factible o ya... Yo sinceramente creo que sí. Esto es muy opinable y muy debatible. Yo creo que sí, porque no es tanto que sea tan lista como un premio Nobel, es que estás poniendo, es tan lista como un estudiante de doctorado y estás poniendo a 600 estudiantes de doctorado juntos, los cuales son capaces de llegar a lo que haría un premio Nobel. Pensemos que la inteligencia artificial simplemente resuelve tareas humanas de inteligencia. Y ha ido resolviendo tareas cada vez mejor, de simplemente leer un documento, a explicar, razonar, planificar. Entonces va a llegar un momento que resuelva tareas muy complejas que en tiempo récord. Entonces va a llegar un momento en el que la medición de esa inteligencia no es medirlo con un premio Nobel, es medirlo con un consultor medio, pero la IA puede responder en segundos lo que a un consultor le cuesta 3 días. Entonces yo creo que hay un tema de medición de inteligencia que no estamos haciendo bien. Luego, además, hay mucho benchmark, hay mucha competición de qué modelo es más listo que otro, pero esos benchmarks son muy malos porque solo miden lo que sabemos medir de forma determinista. Entonces no mide la empatía que tiene un modelo, no mide la originalidad en el razonamiento. Esos son aspectos interesantísimos de la inteligencia que no sabemos medir. No sabemos medir en seres humanos como para saber medirlo en un modelo de lenguaje que ni siquiera entendemos muy bien cómo funciona. En cuanto al ritmo de mejora, hay un asunto que al parecer ya está teniendo lugar, que es utilizar la propia inteligencia artificial recursivamente para automejorarse, ¿no? Si no estoy mal informado, Anthropic utiliza Claude en el 60-80% de sus tareas de programación y a lo mejor eso explica también por qué los últimos meses de Anthropic parece que todos los días nos proporcionan una mejora casi revolucionaria, ¿no? Sí. Pero claro, eso todavía aceleraría más el ritmo. O sea, uno ya puede ser muy optimista de, bueno, esto se va a acelerar porque, como decías antes, siempre nos terminan sorprendiendo del ritmo al que van las cosas, pero introduciendo esta variable, a lo mejor incluso aún nos sorprenden más de lo que esperamos que nos puedan sorprender, ¿no? Sí, lo que ocurre con esta variable, y esto ya se veía venir hace año y medio, y ahora te contaré cómo, lo que ocurre es que la mejora va a ser exponencial, y es un poco el santo grial que están persiguiendo todos, y de ahí el frenesí con las inversiones. Hace yo creo que aproximadamente año y medio, OpenAI lanzó un documento donde explicaba los niveles de la IA. El primero era el lenguaje resuelto, el segundo es el razonamiento. Resolviéndolo, lanzaron el documento cuando iban a presentar su modelo de razonamiento. El tercero es la IA agéntica, que sea capaz de ejecutar acciones, que eso es lo que estamos entrando este año, está madurando mucho en 2026. Y el cuarto es la investigación, que la IA sea capaz de investigar. Este es el punto clave porque el día que la IA sea buena investigadora, se investiga a sí mismo, con lo cual se mejora. Entonces ahí habrá un salto exponencial. Y ocurrirá, tiene pinta que ocurrirá, y hay mucha literatura escrita sobre qué debemos hacer para controlarla, pero no hay todavía experiencia. Ocurrirá que la IA se mejore a sí misma y utilicemos IA para GPT-6, estará hecho por GPT-5 y GPT-7 lo habrá hecho GPT-6. Entonces llegará un momento en el que ya no comprenderemos el modelo. Claro. Ni seremos capaces de... O sea, ahí incluso está el tema de si comprenderemos qué significa inteligencia dentro de esos parámetros, porque claro, uno puede entender, bueno, una persona con un 180 de IQ o un 200 incluso, no sabemos qué pasa por su cabeza, pero sí podemos de alguna manera empatizar con lo que puede llegar a pasar. Pero claro, si habláramos de 1000 IQ o 10.000 IQ, pues claro, eso ya es algo que es como una mosca intentando entender a un ser humano que no sería capaz, ¿no? Sí, pero date cuenta que en tareas sencillas
Perdón que te interrumpa, pero en Sí, sí. tareas sencillas hemos asumido que la IA es infinitamente mejor que nosotros y lo hemos asumido bien. Tú le pasas un documento de 200 páginas, le pides no un resumen, no, una buena explicación. Sí. Y la explicación no solo es inmediata, sino que es mucho mejor de la que hace el 90% de la gente. Eso lo hemos asumido muy bien. ¿Qué va a pasar cuando eso sea con tareas muy complejas de las que solo un premio Nobel sabe hacer? Pues ahí tenemos un reto interesante. No tengo muy claro cómo como sociedad lo vamos a adoptar eso. Luego hablaremos de esto, pero antes de pasar ahí, lo que quería era, bueno, lo has sacado tú antes, el tema de, no sé si de seguridad en un sentido amplio, es decir, de ser capaces de controlar la IA y de evitar, incluso si la IA no desarrolla conciencia, que este es otro debate, y intereses propios o finalidades propias distintas o contrapuestas a las del ser humano, que no generemos accidentes muy serios, incluso sin querer y por error, utilizando una herramienta con tanto potencial para crear, pero también para destruir, ¿no? ¿Cómo está ese campo de seguridad? Porque las empresas invierten, sí, pero uno tendería a pensar que existe un cierto sesgo a subinvertir precisamente por esta carrera, no sé si armamentística en la literatura de teoría de juegos, ¿no? Esta carrera armamentística de quiero ser el primero en desarrollar el mejor modelo, por tanto, no voy a desarrollar el modelo más seguro con todas las garantías, sino el que me permita gubernamentalmente decir he llegado primero o empresarialmente yo tengo el mejor y los demás que se queden atrás. Sí, este tema que se llama alineamiento da para una novela distópica interesante. Al final la inteligencia artificial, como comentábamos al principio, se entrena con datos y luego se hacen capas por encima con comportamiento para que no se salga de sus guardarraíles, para que no te cuente cómo hacer un cóctel molotov, para que no te recomiende cosas que no debería recomendar, ¿no? Que no haga la labor de médico y te recomiende medicación y tal. Lo que pasa es que eso es en los primeros estadios. Enseguida, la inteligencia artificial generativa, según iba mejorando, 2023, ya 2023, no, ni siquiera 2024, empieza a exhibir comportamientos emergentes. Claro. Empieza a decirte cosas que no le has preguntado. Entonces, aquí hay un tema que se llama el alineamiento, que se trata cómo entreno los modelos de base y cómo diseño la arquitectura de base para que ese comportamiento emergente esté alineada con los objetivos del ser humano. ¿Y con qué objetivos? Claro, ese es otro tema, ¿no? Esa es otra. Pues bueno, tal y como estamos, son con los objetivos de la corrección política y la moral de Occidente a mediados del siglo XX, principios del XXI, ¿no? Y es un poco, los estamos haciendo políticamente correctos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el trabajo ahora está siendo en ese alineamiento, en cómo asegurar que según esto lo voy entrenando a escala y voy perdiendo control de cómo se entrena, que eso ya ha ocurrido, nadie entiende muy bien cómo funcionan los modelos por dentro, cómo aseguro que ese alineamiento es correcto. Entonces aquí ha habido alguna polémica en el que alguna personalidad, algún laboratorio se ha ido porque dice que no se le está poniendo suficiente foco al alineamiento. Bueno, de OpenAI se han ido casi todos. De OpenAI hubo un momento en el que se fueron, se fue la chica esta que era la principal que se encargaba del tema, ahora Anthropic que se está enfocando mucho en esa parte ética de alineamiento, pero de nuevo estamos en el mercado de necesito ir a escala, capturar el máximo número de usuarios posibles, el valor no ingresos y tal, entonces pues ahí hay un conflicto. Claro, aparte el problema ya no es, imaginemos que Anthropic pone muchas salvaguardas y se preocupa mucho porque, bueno, parece al menos públicamente que sí que Darío Amodei sí que está muy preocupado por esto, incluso ha entrado en conflicto con el gobierno estadounidense y demás, pero que OpenAI, o me da igual cualquiera otra, por no focalizar, pues no le da tanta importancia. Bueno, a lo mejor no eres el mejor modelo, pero siendo el segundo y cometiendo un fallo estructural grave, puedes generar un desastre, ¿no? Podría generar un desastre. De hecho, en las herramientas empresariales, estoy pensando ahora en mi rol en Microsoft, en las herramientas empresariales lo que hacemos es dar todas las herramientas de guardarraíles y configuración y seguridad y observabilidad para que las compañías, cuando implementan inteligencia artificial, en su negocio lo tengan controlado, ¿no? De hecho, sea cual sea la inteligencia artificial. Pero claro, en las herramientas de consumo, al final yo utilizo un ChatGPT o un Claude gratuito o un Perplexity gratuito que no sé lo que hay detrás y no sé cómo se alinea. Y la velocidad del frenesí, por ser los primeros, pues podría provocar, ya lo hemos visto en toda la historia de las redes sociales, podría provocar que no nos alineemos lo que deberíamos. Y gubernamentalmente, porque claro, esa es otra capa. Es decir, esto lo está desarrollando el sector privado, incluso en China lo está desarrollando el sector privado, aunque con obviamente diversos niveles de autonomía, pero es una tecnología revolucionaria que surge del sector privado y que además, como tú señalabas,
ni siquiera dentro del sector privado ya entienden bien lo que se está haciendo, como para que lo entienda un burócrata gubernamental qué pasa, qué se cuece dentro de esas compañías. Pero claro, es una herramienta tan potencialmente poderosa, bueno, ya lo es, pero aún lo será más, que el gobierno, entiendo que cada vez lo irá considerando más una cuestión de estrategia soberana o de estrategia nacional, y querrá ejercer un control muy fuerte sobre qué se hace, cómo se hace, para quién se hace, etcétera. ¿Cómo ves esa...? ¿No? Algunos hablan de un proceso de hibridación entre el Estado y estas empresas, nacionalizándolas o no nacionalizándolas pero manteniéndolas en un estatus regulatorio privilegiado con agentes gubernamentales dentro, subordinando el desarrollo tecnológico a la estrategia de seguridad nacional. ¿Cómo ves todo esto? Pues un lío, sin entrar en política y polémica, que ahí no nos pondríamos de acuerdo jamás, la humanidad en general. No, simplemente el proceso de interacción sector público-sector privado, ¿no? Yo creo que ya ha habido conversaciones de esto en el pasado, sobre todo en Estados Unidos lo hemos visto mucho, que enseguida hacen noticia, donde se empieza a tener en cuenta que una herramienta tan poderosa tiene implicaciones en la seguridad nacional, y tiene todo el sentido. Es una herramienta extremadamente poderosa para los buenos y para los malos. De hecho, en el tema de ciberseguridad, cibercrimen, se utiliza muchísimo inteligencia artificial, está mejorando muchísimo la capacidad de los malos y también la de los buenos de contrarrestar. Con lo cual yo creo que claramente, y es una cosa típica que yo pienso, si yo le pidiera a los grandes líderes de la sociedad, tanto en las compañías de tecnología como en las administraciones públicas, les pediría que se pongan de acuerdo en esto y trabajen conjuntamente. Y para mí hay una responsabilidad social de los gobiernos en encargarse de esto. O sea, claramente no es una tecnología muy poderosa, pero no es una herramienta neutra. Es una herramienta que no solo en la parte de seguridad y ciberseguridad, sino en la parte simplemente de inclusión social y de brecha social y salarial, va a impactar mucho. Entonces yo creo que es totalmente necesario. Y luego yo creo que los gobiernos están haciendo bastante en general. En España lo estamos viendo, en Europa lo estamos viendo, en Estados Unidos también y en China. Y en general estamos viendo que se implican bastante. Van a la velocidad de la burocracia, que tampoco puede ser mucho más rápida, porque la legislación tiene que venir después de que se conoce lo que ocurre, no puede venir antes. Y luego la burocracia es necesario... O sea, no digo que tenga que ser muy lenta, pero es necesario que siga unos pasos que no puede ir a velocidad de empresa privada y no debería, probablemente. Entonces, es necesaria más colaboración, diría yo. Lo que pasa es que, claro, colaboración se puede terminar convirtiendo en captura, ¿no? Que ese es el riesgo. En privatización, que parece que eso tradicionalmente no ha funcionado muy bien. Bueno, privatización del sector público o nacionalización del sector privado o una especie de entente mixta. Cualquiera de las dos me cuesta ver que a largo plazo funcione bien. Lo que pasa es que, claro, también esa captura o del sector privado por el público que se puede dar o del público por el privado también tiene el riesgo de alguna manera apartar, marginar o incluso cerrar la entrada a nuevos entrantes, ¿no? Porque, bueno, si hace año y medio hubiésemos dicho qué modelo previsiblemente se lo va a comer todo, habríamos dicho OpenAI, y ahora parece que no va a ser el caso, ¿no? No está siendo el caso. Entonces, claro, eso de decir, bueno, estas son las 3 o 4 compañías que van a liderar el desarrollo de la inteligencia artificial, las que van a tener una relación privilegiada con el poder político, y todas las demás se quedan... No lo veo tampoco. No lo veo porque pueden surgir nuevas. Es que no está nada claro de aquí a 6 memeses. Igual se desbanca una nueva pequeña... Claro, pero que si el gobierno toma el control y lo incorpora como parte suya, y son esas empresas las que, digamos, supervisa directamente y a las que les permite hacer ciertas cosas que al resto no, que es lo que se supone que sucederá. Ustedes que están supervisadas por el gobierno pueden hacer esto, todas las demás lo tienen prohibido. Ahí no lo veo, ahí penalizaríamos muchísimo la innovación, no lo veo. Yo nos metemos en un terreno que ya se me escapa, pero sin embargo hablamos mucho, no sé si quieres hablar un poquito de regulación o no, pero hablamos mucho de que parece que las guerras entre Estados Unidos y China, y en Europa nos perdemos con la regulación. Hay un tema interesante, y es que el problema en Europa no es la regulación como tal, es la burocracia. En realidad la regulación europea, que es muy exhaustiva y muy buena, permite bastante innovación. El problema es que cuando permite muchísimo el ensayo, la prueba, el problema es que cuando quieres llevar eso a la práctica al mercado, la burocracia te mata por el camino. Y luego la burocracia europea, que además es de un montón de países, que no es una sola, ¿no? Con lo cual yo creo que la involucración del gobierno en esto yo creo que es necesaria, no tanto para controlar, sino para asegurar que se hace en beneficio de las personas, que yo creo que eso es lo que
queremos hacer, porque las grandes compañías tienen en cuenta esta parte de las personas, pero también están marcadas por las normas del mercado que les obligan a un ritmo distinto. O sea que también ahí las normas de la política, una cosa son las que pensamos que debería ser la política y otra cosa es la realidad de las normas de la política y a veces son bastante peores que las del mercado. Y eso es un problema que igual tiene 5.000 años sin solución. No, lo que quiero decir es que al final, claro, decimos, no, el político debería asegurarse, lo has dicho, ¿no? Que la inteligencia artificial se use en beneficio de la sociedad o de los ciudadanos. Claro, eso es lo que debería, pero el político, su objetivo es perdurar y permanecer en el poder, con lo cual, si le damos mucho poder al político sobre la IA, igual la instrumentaliza no en beneficio igual, de los ciudadanos, peor, sino en claro, entonces, ese ejercicio como decía Buchanan, de política sin romanticismo, ¿no? Que, pero sobre la carrera Estados Unidos-China, sí me interesa porque además está muy relacionado con esto de momento, Estados Unidos tiene un enfoque con respecto a la IA más abierto y más tolerante y más despolitizado, si lo queremos decir así. Es más, a mí me cuesta ver, a lo mejor me equivoco, pero me cuesta ver un enfrentamiento como el que ha habido entre Anthropic y el gobierno estadounidense en China. Quiero decir, no lo concibo, a lo mejor por ignorancia, pero no lo concibo. Entonces, no es, de nuevo has dicho, no es una tecnología neutra, no es neutral qué empresa sea la que se lleve el gato al agua, al menos, por ejemplo, a la hora de llegar a la inteligencia artificial general, no es irrelevante si llega una empresa estadounidense, cita en Estados Unidos, o una empresa china, cita en China, con el riesgo de que el gobierno chino lo capture o el gobierno estadounidense lo capture. ¿Cómo ves la carrera entre Estados Unidos y China respecto a la inteligencia artificial? ¿Quién lleva ahora mismo la delantera y si quien la lleve la seguirá llevando? Porque ahí entramos ya también a otro tema que sacaré a continuación de cuáles son las limitaciones que existen ahora mismo para que la IA siga avanzando a ritmo rápido. Pues, o sea, yo diría que es un poco la pregunta del $1.000.000. Igual, si supiera la respuesta sería rico, que no lo soy. Pero no, yo creo que hay una diferencia clara entre cómo se está invirtiendo en un lado y cómo se está invirtiendo en el otro. En Estados Unidos es el modelo de pequeña empresa startup, consigue mucha inversión, va haciendo grande, va creciendo y entra en el mercado de conseguir usuarios lanzando servicios gratuitos y se va pegando más o menos al gobierno. Y va comercializando dentro y fuera. Luego todas estas empresas llegamos, por ejemplo, en el caso de Microsoft, llegamos a Europa y, por supuesto, nos acogemos a la regulación europea, soberanía del dato, data center, etcétera. Y luego el modelo de China está siguiendo una vía distinta. Allí tienen libre mercado también, no es un capitalismo como el que tenemos aquí, pero hay libre mercado, con lo cual hay muchísima innovación. China es tradicionalmente muy buena imitando e innovando sobre lo que viene de fuera, optimizando. Ya no es la copia china, la copia china barata que era hace 20 años, ahora realmente en China se innova muchísimo y están yendo mucho por el open source. Yo creo que como hay un tema en la computación en la nube, ya lo veíamos, y ahora en la IA más, hay un tema de necesidad de confianza en mi proveedor. Yo, si no me fío de la empresa a la que le contrato el servicio, no se lo contrato. Y como tradicionalmente en Occidente, pues China, controlado por el gobierno, monitorizado, están apostando muchísimo por liberar modelos open source, demostrar su soberanía tecnológica. Están invirtiendo muchísimo dinero, no tienen tanta presión por invertir a corto plazo. Con lo cual están sacando modelos interesantísimos que utilizamos aquí en formato open source, nos lo traemos, nos lo bajamos, lo controlamos y tal. Entonces, mi sensación, no tengo ni medio claro quién ganará, pero mi sensación es que no vamos a parar de ver iniciativas de China que ponen en jaque a los de este lado, Porque en teoría, ¿no? En Estados Unidos se están invirtiendo cantidades masivas para el desarrollo de la IA. En China, en teoría, invierten unos pocos millones y sacar un modelo casi tan bueno como el de Estados Unidos, ¿no? Eso se exagera. Eso ocurrió con DeepSeek hace un año y se exagera. No es tanto como dos jóvenes en un garaje. Claro. Tal. Y luego además parece que cogieron mucho dato de OpenAI y tal. O sea que en realidad sí les costó unas decenas de miles o algún millón, no me acuerdo cuánto, pero sí es verdad que yo creo que a lo mejor al tener un enfoque más innovador y sin esa necesidad de rendimiento a corto plazo, probablemente les permita innovar más y optimizar más. Entonces yo creo que van a salir iniciativas interesantísimas que van a poner en jaque a los del otro lado y que vamos a estar constantemente copiándose unos y otros. Sobre si alguno llegará a tener la supremacía en la IA y tal, que parece que es la batalla ahora, pues no lo tengo ni medio claro. Sería incapaz de decir de dónde. Y en cuanto al modelo
que está un poco ligado con esto, ¿no? Pero, y también está relacionado con lo que decíamos de cómo está innovando China, open source, etcétera. Hay veces que se pronostica que el modelo al que iremos cuando, ya sea Anthropic, OpenAI, quien sea, consiga el mejor modelo de inteligencia artificial, sea una especie de monopolio. Esa empresa nos suministrará a todos ese modelo y será la única que quede porque las demás serán peores y por tanto, y además incluso al ritmo de desarrollo esa ya se automejorará más rápido que el resto y ya nunca se alcanzará. Pero también existe otra visión y es, bueno, esto se puede de alguna manera destilar, que es lo que estaba haciendo China, generando modelos casi tan funcionales, pero más pequeños, que incluso a lo mejor podemos correr localmente, y eso nos permite una fortísima descentralización en el uso de la IA sin pasar por ese nodo central o ese aparato central. ¿Tú cómo lo ves eso? Me cuesta ver lo del monopolio. Entiendo que es hacia donde se está yendo a conseguir tener la mejor IA de todos, quedarme con todo el mercado, y estamos viendo que hoy en día cuando alguien saca una herramienta muy buena gana popularidad rapidísimo, con lo cual parece que podría pasar, parece que puede aparecer una aplicación mañana y que todos se vayan de Cloud y de ChatGPT a esa nueva, pero mi sensación es que eso no perdurará, mi sensación es que siempre habrá la suficiente capacidad como para innovar y estar muy muy cerca del competidor, lo suficiente como para que no sea monopolio. Y luego también hay que pensar en la eficiencia. Se está trabajando ahora invirtiendo unas cantidades ingentes y el caso de DeepSeek en China. Aparecerán nuevos modelos más eficientes que con mucho menos coste conseguirán resultados similares. Con lo cual llegaremos a un momento en el que mi sensación es que iremos viendo siempre innovación. Habrá algunos dominantes, que ya más o menos se ve los que son ahora, pero irá cambiando. Se irá cambiando y no me veo un gran monopolio de alguien que domine esto y se convierta en el commodity de IA de la humanidad. Salvo que lo establezca el gobierno por regulación que diga usted es el que se queda con el mercado, ¿no? Sí, pero me cuesta verlo eso también, pues lo hemos comentado antes, me cuesta ver ese control. Bueno, con la banca ha pasado en gran medida, sí, pero bueno, sí. Quiero decir, al final hay una tendencia a lo que se considera utility, ¿no? En lenguaje anglosajón, pues estatalizarlo o regularlo mucho y cerrar el campo innovador, y eso es un riesgo que está ahí. Hablamos antes de los cuellos de botella en el desarrollo de la IA. ¿Cuáles dirías que son? Así, digamos, a priori, se me ocurre la energía, claramente, la producción de chips en un sentido amplio y también algo que ha salido antes en la conversación y luego también quiero volver sobre ello, que son los datos, ¿no? La disponibilidad de datos para entrenar mejores modelos. ¿Hay alguno más? ¿Cuán graves son estos cuellos de botella? ¿Cuánto pueden frenar el desarrollo? ¿Qué visos hay de poderlo solucionar? Primero el fácil, el de los datos. Los datos se acabaron ya hace mucho, no me queda claro cuándo, pero yo creo que hacia finales de 2023, principios de 2024 se acabaron los datos. Ya no había datos para seguir entrenando y ahora se utilizan técnicas donde se generan datos con inteligencia artificial que se utilizan para entrenar a la inteligencia artificial. Claro, pero cuando digo datos, perdona, me refiero también datos no públicos, que esos son los que todavía hay una mina. Sí, pero no, yo creo que la evolución de la inteligencia artificial no va por ahí. Entonces, digamos que la inteligencia artificial, los modelos se siguen entrenando con datos genéricos generados por IA, y eso es una cosa bastante curiosa cómo está funcionando, y luego las compañías, y esta de hecho es un poco la aproximación de Microsoft, las compañías utilizan estos modelos, lo enganchan a sus datos y lo que hacen es potencian su know-how. Y en uno de los últimos mensajes de nuestro CEO, de Satya Nadella, decía, cuando estuvo aquí en Madrid hace poco, decía que desde nuestro punto de vista lo que vemos es un modelo en cada empresa, un modelo de lenguaje en cada empresa, refiriéndose a que yo cojo el modelo que sea, el que está en el mercado, el que lo esté petando ahora, lo conecto a mis datos y le doy más inteligencia al know-how de mi empresa de forma privada. Como una inteligencia bruta que luego concretas, ¿no? De forma privada. Entonces ahí será la habilidad de la empresa de hacer esa conexión, de enriquecer sus datos, de sanear sus datos antes y tal. O sea que ahí, perdona, para tal como concebimos hoy la inteligencia artificial, creo que eso puede tener sentido, pero si ya damos el paso a otras tareas más interactivas con el mundo físico, ya no sé si eso sirve, ¿no? Me parece que esa es la crítica de Yann LeCun de, no, es que esto, vale, si entrenamos lenguaje, pero luego la inteligencia o el aprendizaje en sentido amplio no es solo lenguaje, es interacción con el mundo y coger información que no está articulada en forma de un dato objetivo, ¿no? Y ahí es donde te quería preguntar, y luego volvemos a la electricidad y a los chips, para no desviarnos tanto, pero si crees que la robótica, por ejemplo,
puede en algún momento dar ese puente, es decir, inteligencia artificial en un robot, el robot interactúa con el mundo físico y capta datos que de momento no hemos podido trasladarle a la IA. Sí, yo creo que de hecho la crítica de lo que decía Jan LeCun hace poco me sorprendió un poco porque viene a decir que como el entrenamiento de modelos de lenguaje está limitado y no captura datos del mundo real, esto que se nos vendía hace 1 año y medio de que eran modelos del mundo que entienden el mundo, que no era verdad, son modelos que procesan palabras y han aprendido de palabras y de imágenes, pero Jan LeCun lo que decía es que es como que eso invalida los modelos actuales y hay que buscar otra forma. Sí. Y digo, igual no invalida, igual simplemente pone de manifiesto que no son perfectos, claro, y hace falta algo más. Entonces tiene toda la pinta que igual que ahora se está avanzando muchísimo en robótica humanoide, porque lo que hace es que se le alimenta con contenido basado en vídeos y tal, y aprenden a hacer tareas comunes, en cuanto esa información sea bidireccional, claro, y en cuanto el robot capture imágenes, va a ir mejorando en cuanto a tareas del incluso día. La IA le puede decir, necesito que hagas esto para captar esta información que no tengo y justo aprender, ¿no? De hecho, hay un punto interesante, es que los modelos de Meta, la antigua Facebook, son muy buenos en inteligencia artificial y específicamente en imágenes y vídeos porque tienen muchísimas imágenes. Tienen, primero, muchísimas imágenes comentadas en redes sociales, con lo cual tienen imágenes con contexto, y luego tienen algún proyecto ya antiguo de innovación, de investigación, en el que capturan mucho vídeo y entrenan a robots, a modelos con eso. Con lo cual la robótica en el mundo físico, yo creo que es una cuestión de mezclar la ingeniería del robot con el siguiente salto de inteligencia artificial, pero incluso con las limitaciones de los modelos de ahora ya se hacen cosas espectaculares. Con lo cual yo tampoco lo veo como una parada o como un techo, lo veo como un freno. Esto podrá ir mejorando, claro, e irá mejorando, seguro. Por cierto, porque estamos abriendo paréntesis sobre paréntesis, pero no quiero dejar de preguntarte sobre esto. De la misma manera que la gente se dio cuenta de, wow, existe inteligencia artificial 2022-2023 y previamente vosotros que estabais dentro ya sabíais que estaba y no os sorprendió el que se hiciera público, pero al resto sí, y hasta ese momento no lo sabíamos. Con la robótica entiendo que puede estar pasando algo parecido, que sí, vemos robots, etcétera, pero todavía no hemos interiorizado que, no sé, a lo mejor el año que viene, esa es la pregunta, ya podemos tener robots en casa. ¿Qué horizonte temporal manejas para que los robots, para que estemos en ChatGPT 3 de los robots, digamos? Este salto, o sea, este paréntesis es espectacular. Hemos visto en los últimos 15 años avances, todos los años algún avance en robots. Ahora corren, ahora saltan, ahora tal. Y desde que existe la IA generativa y se ha metido esta arquitectura de inteligencia en los robots, de repente hemos visto que empiezan a hacer tareas comunes. Y tareas comunes es que hace 1 año caminaban y cogían y servían café. Hace 6 meses plegaban ropa y recogían la basura. Ahora estamos viendo, y estos son unos vídeos diría que es de febrero de 2026, estamos viendo cómo recogen el fregaplatos levantando la tapa con el pie, como hago yo en casa, que mi mujer me regaña, que me dice, no le des con el pie. O, por ejemplo, cierran el cajón de los cubiertos dándole un golpe con la cadera. O sea, cada vez más natural. Entonces, y son robots que se anuncian como domésticos y que podrás comprar ya en 2026. Que si no es 2026 será 2027. Entonces el horizonte que yo veo más un freno por adopción social, porque no nos va a costar mucho ver un robot en casa moviéndose y recogiendo la ropa él solo. ¿Pero nos va a costar porque no lo vamos a tolerar bien o porque habrá regulaciones que lo frenen? No, yo creo que como sociedad no lo vamos a tolerar bien. Nos va a costar, va a ser un poco patrimonio de gente que le sobre mucho dinero, pero enseguida cuando se democratice... ¿Pero porque serán caros o porque... O sea, quiero decir, ¿es un tema de normas sociales, de cultura o que costará 50.000 euros y por tanto se lo podrá permitir poca gente? O sea, yo creo que las primeras versiones costarán entre 50 y 80.000 euros. Creo que ya hay alguno por ahí de 70.000 euros humanoide tamaño natural. Costarán 50.000 euros y serán complicados, tendrán mucha limitación. Pero cuando la cosa se democratice un poco más, yo creo que lo veremos como algo un poco raro. Me da la sensación de que la tecnología va a poder hacerlo en 1 año, año y medio, y nos va a costar 3 o 4 más admitirlo. Es como cuando aparecieron los Roomba y los aspiradores, que desde que se podía barrer la casa sola hasta que de verdad todo el mundo empezó a comprarse uno, pasaron bastantes años. Me da la sensación de que ocurrirá algo parecido. Y luego es muy raro. El último vídeo que he visto, en el que le dejan al robot en una habitación toda desordenada y él solo, despacito, la recoge entera, es un poco inquietante. Es de película de ciencia ficción. Porque también hay un tema, entiendo, de privacidad, ¿no? Porque creo que los humanoides que hay ahora mismo en realidad están conectados con modelo central y se va realimentando desde allí, pero claro,
al final estás colocando cámaras dentro de tu casa y potencialmente incluso un agente al servicio de una empresa que está dentro de tu casa, ¿no? Y además cámaras en un trasto que tiene las cámaras en la cabeza, en los ojos, Sí, y que sí. tiene los brazos y los pies. Claro, Eso por es eso. inquietante. Es lo mismo que pasa con los coches. Si te fijas, hemos pasado en también 10-15 años en que sabemos que el coche está conectado y tiene cierta sensórica, a que el coche está completamente conectado con la fábrica y si no lo estuviera no funcionaría bien. Ujú. Y más o menos lo admitimos. Yo creo que pasará algo parecido. De repente un buen día tendremos todos robots en casa y admitiremos que el robot nos ve y que eso llega a la casa y tendremos que confiar o no. Pensad una cosa, es que los robots aspiradores, los Roomba, los que hay ahora, las compañías que te lo venden, lo conectas a la wifi para poder manejarlo desde el móvil, eso significa que la compañía tiene el plano de tu casa. Claro. Tiene el plano de tu casa y sabe cuándo la limpias. O sea, son datos de estilo de vida, eso ya ocurre. Sí. La mayor parte de la gente no está concienciada, pero cuando lo cuentas, lo aceptan. Yo creo que ocurrirá algo parecido. Volviendo a las limitaciones, ¿no? Hemos hablado primero de una limitación de datos, no para que el modelo siga mejorando, pero sí, o sea, no para que siga mejorando en ciertos sentidos, pero desde luego sí en otros, donde puede ser necesarios esos datos. Luego también chips y energía, y no sé si hay alguno más, pero al menos esos están ahí. Chips y energía, ¿cuán serio es ese cuello de botella y qué puede pasar? Porque con la memoria, por ejemplo, lo hemos visto. Precisamente porque hay un cuello de botella, se ha disparado el precio. Con la electricidad lo estamos empezando a ver. Precisamente porque hay un cierto cuello de botella, al menos en Estados Unidos, que es donde más se invierte, está aumentando el precio. Tampoco es algo desorbitado, pero ahí está. ¿Qué puede pasar con todo esto? El punto con todo esto es que la solución se ve. Ya la tenemos en el horizonte y se ve. Entonces vamos por partes. Con los chips, lo que está ocurriendo con los chips es que el frenesí por construir data centers, por entrenar mejores IA y por atender a la demanda de uso, no es solo entrenamiento. En Europa tenemos más demanda que data centers. Estamos construyendo a una velocidad tremenda, pero no es solo porque queramos entrenar el modelo más grandioso, es porque tenemos demanda de ello. Entonces, el problema es que se están utilizando todos los chips, toda la fabricación, toda la capacidad de fabricación para los data centers. El punto es que los chips son muy poco eficientes. Están diseñados para entrenar modelos, no para usarlos. Entonces, en algún momento eso se eficientará, yo calculo que en el próximo año y medio, y dejará de ser un problema tan grande. Y luego supongo que se eficientará también la fabricación y los materiales. Ya estamos viendo algunos casos de chips donde el código se ejecuta dentro del chip y no fuera y tal, y con lo cual yo creo que se eficientará. Entonces me da la sensación de que la escasez de chips que nos lleva a la subida de precios al consumo de la RAM y tal, es algo más puntual del momento que estamos en el frenesí de subida y construcción. Luego tenemos el agua, que es una cosa que se habló mucho en su momento y todavía se hablaba de cuántas botellas de agua consume una conversación con ChatGPT, que yo creo que ese tema está un poco exagerado porque no lo es tal, pero ya se ha solucionado en el sentido que los data centers modernos ya no consumen agua, eso es interesante. El consumo de agua viene más por las centrales eléctricas, porque los data centers tienen circuito cerrado. De hecho, ni siquiera se refrigeran con aire. Entras ahora a un data center que antiguamente había que entrar con abrigo, ahora ya no, está a temperatura ambiente. Con lo cual el agua ya no es un problema. Y luego la electricidad, estamos yendo hacia renovables. Entonces también es un problema que se ve en el horizonte de la salida. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, la noticia nuestra es que nuestros data centers ya usan todos renovables. Ahora además es un tema de infraestructura de electricidad que hay que conseguir atender la demanda. Entonces se prevé que se podrá hacer. Ahora estamos en el pico que no hay suficiente electricidad para tanto data center. Pero ya se prevé que la administración, que es la que se encarga de la distribución, de la generación y distribución de la electricidad, tiene que ponerse un poco en las pilas, pero se ve que el horizonte se eficientará. Luego yo diría que todos estos problemas son del momento que estamos del frenesí. O sea que ahí también está lo que en economía se llama la paradoja de Gibbons, de cuanto más eficiente es un proceso, más aumenta su demanda y por tanto su escasez, ¿no? De hecho, los modelos se han hecho más potentes y más baratos, claro, y no pagamos menos, los usamos más. Y la escasez de chips o de electricidad se ha agravado, ¿no? Quiero decir, si al final el modelo es tan eficiente que lo podemos utilizar para tantísimas cosas y nos volvemos tan dependientes, incluso el propio desarrollo, vemos potencial de que se acelere y queremos invertir más en él, pues vamos por detrás, ¿no? Rápidamente también, la propuesta está un poco loca, pero interesante, de Elon Musk, de enviar los data centers al espacio porque allí se refrigeran solos y captan la energía solar de manera más directa y por tanto supuestamente sería más eficiente. ¿Tiene algún sentido? ¿No lo tiene? ¿Cómo lo ves?
supongo, y cogiendo con puntillas todo lo que dice Elon Musk, supongo que sí que tiene mucho sentido y dependerá de la rentabilidad. Y yo lo mapeo a una iniciativa que ya había en tecnología. Nosotros teníamos hace, pues yo diría, por lo menos 15 años, que era de poner data centers bajo el mar. Ajá. Y la cosa funcionó y funciona bien y no se ha hecho más por un tema de rentabilidad. Cuando sea necesario, Claro. Por eso hablo de que las soluciones de eficiencia ya están ahí y estamos llegando. Ahora es un tema de rentabilidad. El día que sea necesario, porque no caben más data centers en la Tierra o porque literalmente no hay más electricidad y vemos que de aquí a 5 años no vamos a ser capaces de construir más centrales, entonces pues empezaremos a tirarlos al espacio, debajo del mar, algo así. Luego yo creo que puede tener sentido, y no me atrevería a llevar la contraria de Elon Musk, que ha dicho cosas que aparentemente no tenían sentido y luego le ha funcionado bien en la historia, pero no veo que ahora sea una vía rápida o factible por pura rentabilidad. O necesaria, ¿no? O necesaria. Quiero decir que hay alternativas ahora mismo, pero quizá en el futuro sí lo sea. Vamos ahora con el potencial transformador de la IA, porque hemos hablado mucho de todo lo que... cómo está avanzando la IA, qué limita su crecimiento, dónde puede llegar su capacidad, su inteligencia, ¿no? Pero bueno, con lo que tenemos ya hay mucho potencial transformador y a poco que avance todavía más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas de medicina, ¿cómo va a revolucionar la inteligencia artificial el desarrollo de nuevas terapias o de nuevos medicamentos, quizá incluso mucho más personalizados? ¿Cómo va a abaratar su coste? Porque puede haber una especie de experimentación virtual sin necesidad de reclutar personas que se sometan a los tests. ¿Cómo ves todo esto en el sector de la medicina? Tampoco soy un experto en medicina, pero el punto en ciencia, el punto en general, en la industria, ahora vamos a la medicina, el punto en general, esto tiene un potencial muy transformador porque resuelve tareas con una escala que los humanos no somos capaces, no solo resume documentos, sino que los resume en segundos, documentos gigantes. Entonces, si me llevo eso a la investigación, a la ciencia y a la medicina, lo que ocurre es que primero la inteligencia artificial ya resuelve tareas de médicos, tareas de diagnóstico, con mucha precisión, con un 90, 95, 98%, lo cual de facto es una forma de que con supervisión humana puedo poner a la IA a trabajar. Y luego lo que ocurre es que puedo poner a la IA a investigar y puede investigar en horas lo que a un equipo humano le cuesta meses. Entonces lo que estamos viendo, de momento lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial está ayudando a unos avances que simplemente no teníamos porque no se invertía suficiente por coste y tiempo. Entonces se están descubriendo nuevos materiales, se están descubriendo nuevas medicinas, se están descubriendo soluciones a enfermedades raras que antes por falta de capacidad de investigación no había, y simplemente porque la IA tiene esa capacidad de trabajar mucho más a escala. Entonces mi sensación es que parece que es un tema de pura productividad. Con IA somos capaces de hacer tanto trabajo que aquellas tareas que requerían mucho trabajo humano y por eso no hacíamos, se van a poder resolver. Estamos empezando a hacer. Sí, a mí me pasa exactamente igual en mi experiencia reducida personal, ¿no? Pero entonces, también en temas de medicina, incluso de mejora de la calidad de vida biológica del ser humano, tenemos mucho potencial de mejora durante los próximos años. Yo creo que va a haber un potencial de mejora tremenda y luego va a haber un potencial de mejora en correlación, en encontrar correlaciones entre medicamentos, sustancias, hábitos y que funcionen como solución a problemas de salud que ahora mismo se investigan. La investigación es siempre algo concreto y específico. Para una determinada enfermedad nueva, busco formas de solucionarla. Yo creo que la IA nos puede dar un cierto conocimiento holístico de correlación muy interesante. El tema de las enfermedades raras, por ejemplo, es un tema muy curioso. Cuesta mucho trabajo porque como son raras, hay muy poca gente que las investigue. Entonces, cuando tú tienes a alguien, un familiar, alguien con una enfermedad rara, primero, detectar que la tiene es difícil y segundo, encontrar al investigador que tiene la información es difícil. Como la inteligencia artificial ya tiene ese conocimiento, ahora mismo un ChatGPT, una inteligencia artificial básica, puede detectar una enfermedad rara casi mejor que un médico. Con lo cual, yo creo que va a ayudar muchísimo en áreas de la medicina y en general de la ciencia donde no hay conocimiento porque no se investigaba lo suficiente. Claro, eso, la pregunta iba referida al potencial de desarrollo de nuevo conocimiento, pero estás abriendo otra vía que es muy interesante y es la usabilidad, si lo queremos, de ese conocimiento. Y también ahí te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo va a cambiar, pues no sé, el estado de bienestar, por ejemplo, o los servicios sociales como la sanidad o la educación, que son dos áreas
donde claramente la IA es tremendamente disruptiva en el campo de la educación, porque tienes una especie de tutor personalizado que además no se cansa de que le preguntes hasta que lo entiendas, que un ser humano, pues claro, un profesor le preguntas 2 veces y al final dice, pues míratelo tú con calma porque no puedo perder el tiempo en repetírtelo 20 veces de 50 formas distintas para que lo entiendas. La IA no se cansa, Claro. o aparentemente no. Y luego la sanidad, claro, por ejemplo, en España tenemos un problema con atención primaria. Están desbordadas, listas de espera gigantescas, pero claro, es que probablemente muchas de las cosas que te va a decir el médico de atención primaria ya te las puede decir la inteligencia artificial, a poco que le proporciones tú la información, obviamente, que necesita para ello. Entonces, eso obliga, o haría muy recomendable, reconfigurar de manera radical en el sentido original, de raíz, cómo se suministra la educación, cómo se suministra la sanidad al usuario. Poca broma la pregunta, porque luego está la tercera parte, que es en la empresa tradicional, en el trabajo luego normal, iremos a la empresa, que pero, eso luego vamos, sí. Pero poca broma la pregunta, y yo creo que tiene dos respuestas distintas para educación y para sanidad. En el caso de sanidad, yo creo que está muy claro, y en todas las colaboraciones que he hecho con organismos de sanidad, tanto públicos como privados, es la misma. Hay un tema de productividad, y es que el personal sanitario es poco, le cuesta mucho formarse, cuesta años, quiero decir, formarse, con lo cual formar nuevo personal es costoso, y tiene mucho trabajo que no es puramente medicina. Esto es lo mismo que pasa en las empresas con el trabajo de oficina. Tiene mucho trabajo, el médico tiene mucho trabajo alrededor de la burocracia obligatoria, necesaria, de captura de información, entendimiento y tal. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial viene a ayudar muchísimo, es directamente toda tarea que un médico, un personal sanitario preferiría no hacer porque le quita tiempo para hacer su verdadera tarea, delegala a la IA. Y eso, estamos ahí, la inteligencia artificial ya da resultados espectaculares, falta la atracción de empezar a ponerlo, porque son organizaciones y organismos que llevan muchos años con mucha inercia, y lo que pasa es que nos ha adelantado la tecnología. De repente hace más de lo que podemos utilizar y tenemos que darnos prisa en implantarla. O por decirlo de otra manera, si hoy tuviésemos que construir desde cero la sanidad, no la construiríamos, ni mucho menos como está ahora. Si empezáramos tú y yo a construir un hospital de cero sin saber mucho del tema, no lo haríamos como se hace ahora. Y luego, por ejemplo, hay un tema, a mí me han dicho mucho lo de, cuando hablo en foros de esto, me dicen mucho lo de, pero la medicina, la IA no puede sustituir al médico porque el paciente necesita empatía, necesita que el médico le mire a los ojos, necesita que te coja la mano cuando te da una noticia, un diagnóstico serio. Y digo, sí, totalmente de acuerdo, pero eso es igual a un 5%. Claro. Un 95% de la gente que vamos al médico, yo necesito saber qué me pasa y la receta. Y rápido, claro. Saber qué me pasa y la receta. Y eso probablemente una IA me lo pueda hacer muy bien. Y luego otro tema interesante en la sanidad es que no podemos delegar la responsabilidad. Al final necesitaremos humanos validando. Eso es un caso claro, y de hecho ya se ve que ese es el cuello de botella. Entonces vamos a tener médicos que, utilizando inteligencia artificial, por ejemplo en diagnóstico, van a poder diagnosticar mucho más, porque el trabajo del médico va a ser revisar el diagnóstico de la IA. Bueno, eso ya en parte ya se está haciendo, ¿no? De diagnóstico temprano por imágenes. Justo. Con una base de datos masiva que dicen, pues, usted va a tener cáncer porque tiene esto y demás. Justo. ¿no? Entonces es muy interesante que la profesión, y yo creo que esto va a pasar con todas, además, la profesión va a cambiar un poco de hacer diagnóstico a revisar diagnóstico. Claro. Que es un tema interesante, no es un cambio baladí, es una cosa bastante seria. Y luego me voy a educación. En educación la guerra es completamente distinta, porque por supuesto que una IA puede hacer mucha tarea de profesor al alumno, con lo cual el cuello de botella te pregunto 7 veces, a la octava de encima me da vergüenza, no quiero, y además el profesor no tiene tiempo, se solventa, pero además la IA explica ya mucho mejor que nadie, Y hay un tema muy interesante con la IA. Si le pedís a la IA que os explique un concepto de forma visual, la propia inteligencia artificial decide cómo hacer la representación visual. Eso lo decide la IA y suele ser espectacular. Entonces, la IA explica ya mejor que nosotros. Al profesor le puede ayudar muchísimo. El profesor tiene muchísimo trabajo alrededor de sus tareas que no son docencia. Y luego el centro y todo. El problema con la educación es que todo el modelo educativo está basado en lo anterior. Claro. Todo el modelo educativo está basado en yo te enseño conocimiento y luego tú ya te irás al mundo real a aprender a usarlo. Igual ahora hay que enseñar otra cosa. Y claro, un modelo educativo que tiene, no sé, más de 100 años, no se cambia de un año para otro. No, aparte que es un modelo educativo pensado para la revolución industrial
de convertir, digámoslo así, personas analfabetas en personas mínimamente alfabetizadas que puedan manejar una máquina, que puedan leer un contrato y firmarlo. Hoy las necesidades son otras radicalmente distintas y además la propia IA genera endógenamente necesidades. La educación se basa, bueno, un poco cómo funciona nuestra sociedad se basa en yo tengo conocimiento, yo sé cosas y ese es parte de mi valor y sé hacer cosas. Y en algunos casos es solo saber, en otros casos es solo hacer, otros casos es ambas. Y justo esas dos son las que parece que está resolviendo la IA, el conocimiento y la ejecución. Con lo cual el modelo educativo efectivamente tiene que cambiar. Y todo esto nos lleva a lo que planteabas antes, no solo cambios en determinados sectores como la medicina, que pueden ser muy esperanzadores para mucha gente, cambios en la forma en la que el Estado o el sector privado, me da igual, suministra ciertos servicios también muy ligados a nuestra identidad, sanidad, curarnos, educación, aprender, sino también a la propia organización empresarial, cómo trabajamos, cómo generamos riqueza en sociedad. Porque, bueno, aquí tenemos posturas pues, muy pesimistas de nos vamos a quedar absolutamente todos sin trabajo, porque si la IA ya razona mejor que nosotros, lo hace más rápido, lo hace mejor, y además con la robótica pues ya puede potencialmente llegar a hacer incluso cualquier tarea manual o física, ¿qué espacio le queda al ser humano? Y sin llegar también tan lejos, bueno, tenemos, antes decías, claro, la sanidad, la educación están pensadas o han sido diseñadas en un contexto tecnológico distinto. Las empresas actuales también. Las empresas también. Entonces, ¿cómo se van a adaptar? ¿Cómo se están adaptando? ¿Qué deberían hacer las empresas? ¿Hacer eso no implica destruir muchos puestos de trabajo? Y volvemos al principio. ¿Cómo ves todo eso? Sí o no. Justo que además es un poco muy fuerte, es mi hábitat natural, pues las empresas están haciendo un poco lo que pueden en el sentido de que, pasado el hype inicial, pasado el conseguir entender el potencial de la inteligencia artificial para mi empresa, que nos hemos pasado un par de años yendo a comités de dirección a explicarlo, no tanto a venderlo, sino a explicar bien cómo funciona esto, a explicar qué puede hacer. Es una tecnología no determinista, no lo veas como herramienta, míralo como apoyo a la inteligencia y tal. Digamos que las compañías ya han pasado completamente del debería o no comprar esto a sé que sí, pero es muy curioso porque aún están buscando el caso de uso. Es la primera vez que las empresas compran una tecnología sin tener el caso de uso claro, sin tener clara la necesidad. Sé que esto es transformacional, veo la oportunidad, pero me cuesta concretarla. Es muy potente, ya de ser muy potente, pero todavía no sé cómo usarlo, ¿no? Entonces, hasta ahora, hasta hace un año, yo diría año y medio, todo el mundo dice que es muy potente, lo dicen los periódicos, lo dicen los analistas, no lo he comprendido. Ahora ya he comprendido la potencia, no tengo claro exactamente el caso concreto, pero la quiero. Ese es a nivel de la empresa. Y claramente han visto que esto tiene un potencial tremendo y que no te puedes quedar atrás. Y luego a nivel del empleado, del trabajador, porque la siguiente pregunta es cómo consigo que mis trabajadores la usen. A nivel del trabajador, la cosa no es nada fácil, porque yo estoy acostumbrado a trabajar de una forma, me ponen una tecnología que primero me fuerza a cambiar mi forma de trabajar. No cambia radicalmente hoy, aunque ya prevemos que en un par de años sí, los trabajos van a cambiar un montón. Y el miedo a la IA me va a quitar el trabajo no es tanto ese, es tanto a que la IA va a transformar el trabajo y yo me tengo que transformar. Pero el punto es que el trabajador le das una herramienta y digo, pero si yo llevo toda mi vida haciendo Excel de la misma forma, que es lo que sé hacer, y ahora me das una herramienta que la tarea se hace mejor o más rápido y mejor, pero de otra forma. Digo, pero yo no sé hacer esto. Entonces no es tanto aprender una herramienta, por eso mi obsesión con la docencia y la explicación y contar bien esto por dentro, no es tanto aprender a manejar una herramienta, sino acostumbrarme a hacer ese cambio de hábito y un cambio de rol, que mi rol ya no va a ser usuario de herramienta, va a ser tomador de decisiones con una IA que va a manejar las herramientas por mí, lo cual está siendo un lío en las compañías. Y luego el tercer punto difícil es que ya hay muchísimo caso de éxito y hay compañías con herramientas de inteligencia artificial generalistas, los Copilot y similar, a todos los empleados y funcionando bien, procesos de adopción y gestión de cambio, y la dificultad está siendo que lo que se está midiendo, esto es una cosa que me parece muy curiosa, lo que se está midiendo es la pura productividad y se mide en horas, pero tú estás poniendo a tus empleados una herramienta que te da inteligencia, pero estás midiendo horas. Es como que te estás perdiendo todo el potencial. Yo cuando lo veo digo, pero las horas, además las horas individuales no repercuten en productividad empresarial. Es productividad individual que se diluye.
Entonces, tenemos que conseguir, que las compañías aún no lo tienen, un mecanismo de medir la cantidad de inteligencia aplicada a los procesos para ver cómo mejora el proceso, ¿no? O sea, utilizarlo como herramienta de productividad, está claro, pero también de salto hacia adelante de mejora cualitativa. ¿Pero no crees que, además de todo eso, volviendo a también la analogía que hacíamos con la sanidad y la educación, va a haber un cambio enorme en los procesos? Es decir, que no es mantener el proceso y que cada parte dentro de ese proceso se vuelva más productivo, sino que no. Hay que rediseñar desde cero el proceso. Hay que rediseñar. De hecho, ese es el punto que tengo la diapositiva que voy enseñando a todos los clientes hecha desde hace una semana. El punto es que, por eso insisto mucho en esto se comporta como una persona y aporta inteligencia, no como una tecnología. El punto es que aplicar inteligencia artificial a los procesos tradicionales tiene una mejora, pero es marginal. Tenemos que pensar que el proceso, ahora mismo, piensa que las compañías están organizadas a que un proceso es algo rígido y determinista. Y a lo largo de los años hemos ido aplicando automatización y ha sido una cuestión de ir gestionando las excepciones. Tenemos que asumir que el proceso ahora es indeterminista y que va a ser la IA la que decida cómo ejecutar el proceso, que será un flujo distinto cada vez. No es lo mismo, invento el proceso de contratación de un seguro, ahora mismo sigue un flujo fijo. En un mundo dirigido por IA, el proceso tuyo será completamente distinto al mío y será la IA la que con los datos decidirá cómo hacerlo. Entonces, las grandes compañías no están preparadas para esto y van como pueden entendiéndolo, pero incluso cuando lo entienden, la inercia de muchos años funcionando de una forma, no hay narices a cambiar. La cultura empresarial. Claro, pero no es solo la cultura, es que no hay narices a cambiar cómo funciona nuestra empresa de un año para otro. Las pequeñas y medianas empresas tienen muchísimo más potencial, pero todavía no lo ven porque se creen que es una tecnología cara, compleja, patrimonio de los grandes, que no lo es. Que es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que en ese mundo, pues de la misma manera que si creáramos un hospital desde cero, que hemos dicho antes, no lo haríamos como los que están establecidos, y los que están establecidos tienen el problema de pues todas las inercias que llevan arrastradas y que no pueden poner una bomba, demolerlo y volverla a construir de cero. Claro, en ese mundo, las nuevas empresas es como, por buscar el paralelismo, los niños que nazcan ahora y que se eduquen con inteligencia artificial lo tienen mucho más sencillo que la persona de 60 años que se ha criado en otro mundo. Entonces, ahí hay un potencial muy grande justamente para nuevos modelos de negocio que todavía no existen, ¿no? Y además ahí está el punto, el miedo de si la IA me va a quitar el trabajo. Que insistimos mucho todos en que no es tanto que te quita el trabajo, que lo va a transformar y si no te transformas no habrá hueco para ti. Y el punto es ese. Si tú empezaras una empresa ahora, necesitas resolver tareas y hay muchas tareas que te las hace la IA, no contratas a una persona, no pensarías en contratar a una persona para que te organice el calendario, por ejemplo, porque eso ya lo hace la IA, o no pensarías en contratar a una persona para que escriba los textos, no lo pensarías. Sin embargo, ahora en las empresas hay miles de personas que trabajan haciendo esas tareas. Entonces el punto es ese, es un cambio completo. Las empresas actuales tienen que adaptarse manteniendo su ciclo, o sea, tienen que reinventarse, pero no puedes reinventar una multinacional de un año para otro. Entonces estamos ahora mismo en ese lío, que yo creo que me parece un momento de cambio apasionante, si te gusta el cambio. Claro. Y ahí, por cierto, tú formas parte de un programa académico justamente para ayudar a las personas a formarse en ese cambio y ampliar sus perspectivas. Es un programa que está de alguna manera liderado o impulsado, entre otros, por Visual Factory, los amigos de VisualPolitik, y que está ahora mismo en lanzamiento. Cuéntanos un poquito sobre ese programa. Sí, yo además te agradezco que me dejes hablar del programa, yo creo que es muy interesante. Yo tengo mi faceta esta de docente, que doy clases en un montón de sitios, y entonces nos hemos embarcado en una iniciativa nueva y te la voy a contar un poco porque además tenemos un directo dentro de unos días y yo creo que va a ser muy interesante. Al final la sensación es que es necesario que la gente comprenda esta tecnología, cómo funciona, sin convertirse en data scientist o en informático. Hay que comprender cómo funciona, hay que comprenderlo de verdad, más allá de un cursillo de prompting y tal, que eso no sirve para nada, básicamente, y luego a partir de ahí ser capaz de aplicarla. Y cuando digo aplicarla, no es tanto el resumen de documento o borrador de email, sino de verdad que esto cómo aplica a mi proceso. Entonces, estamos lanzando un programa que me parece muy interesante. El nombre es bastante largo, pero tiene todo el sentido. Es el Máster en Inteligencia Artificial Aplicada y Optimización de Procesos Productivos. Inteligencia Artificial Aplicada, porque es necesario entenderla bien, y Máster, porque es un programa académico bastante bueno, muy detallado, muy largo.
pero luego en procesos, en optimización de procesos productivos, porque esto va de optimizar cómo trabajamos. Esto tiene que ser práctico y tiene que ir a mi día a día. Entonces, es colaboración de la Visual Business School, la gente por detrás de Visual Factory y compañía, gente que conoce muy bien de nuevos medios de publicación de contenidos en Internet, Panel, que es una consultora también muy reconocida y que lleva toda la parte de la coordinación técnica de contenidos, y luego la UTAMED, la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea de Málaga, que también en colaboración con ellos el máster da créditos universitarios. Entonces la idea es que es un contenido muy largo, son alrededor de unas 240 horas online síncrono para poder preguntar mucho a los profesores y participar. Además, yo estoy como embajador del máster, pero además tenemos como mentor a Chema Alonso, el que fuera CTO en Telefónica, que ahora está en Cloudflare de vicepresidente, con lo cual yo creo, y hay un plantel de profesores espectaculares, todos profesionales, lo cual está muy bien. Y el punto del máster es que la idea es que durante el curso cada uno vaya construyendo su sistema autónomo para poder trabajar en su día a día. Luego vas a salir sabiendo hacer un sistema que trabaje contigo. Que yo creo que esa es la clave para prepararnos para el futuro, ¿vale? Y entonces me gustaría invitaros a todos al directo. Efectivamente, el día 12 de abril a las 7:07 de la tarde tendremos un directo que estaremos Óscar de Visual Business School y yo y alguien de Panel también, contándolo todo. El directo, por supuesto, es totalmente gratuito y como luego os queremos mandar toda la información por email, aunque no vengáis al directo, registraros porque así os podemos mandar toda la información y yo creo que será muy, muy interesante. Claro, porque el mundo que estás describiendo y en el que caja formación de este tipo es un mundo donde hemos de tomar mucho más el control de nuestra propia agencia productiva, lejos de ser el modelo tradicional de hay unos pocos que crean una empresa y los demás reproducen las tareas o cumplen las tareas que les mandan desde arriba sin entender la totalidad del ciclo productivo en el que están insertos. Aquí es más una sociedad de empresarios, por decirlo de alguna manera. Sí, tocas justo el tema que me preocupa especialmente y que por eso estoy metido en estas iniciativas de formación. Y es que creo que desde el sector educativo y desde luego desde el sector tecnológico de los que estamos impulsando y ayudando a que esta tecnología prospere, tenemos una responsabilidad en ayudar a eso, porque el mundo está preparado para que la inmensa mayoría de la gente trabaja en lo que sabe hacer, que es lo que me enseñaron desde pequeñito, y a mí me dicen lo que hago, yo lo hago y ese es mi valor. Y el mundo cambia hacia un punto de agencia de que el emprendedor, o sea, ahora el trabajador ya no va a ser valorado por lo que sabe hacer, sino por cómo piensa y cómo es capaz de hacer que ocurran cosas. Incluso, perdona, hay que plantearse si seremos trabajadores o seremos autónomos Sí. Liderando una empresa cuya plantilla sea la inteligencia artificial, ¿no? O sea, en esencia, la forma de ser necesaria es la del autónomo emprendedor. Claro. Es la del que toma decisiones nuevas. No trabajo en lo que hice ayer, porque eso ya lo sabe hacer la IA. Claro. Entonces, tengo que aportar algo nuevo. Entonces, decimos muy alegremente, no, porque toda revolución crea más puestos de los que destruye y realmente esto es una transformación. Lo decimos muy alegremente, pero hay una inmensa cantidad de la población que no es capaz de transformarse por sí sola. Y tenemos una responsabilidad desde las empresas y desde la docencia de ayudar a la gente a esto, porque requiere ese punto de agencia que no todo el mundo tiene. Pero justamente sobre eso, que es muy interesante, es verdad que... Bueno, lo de si va a crear más empleos de los que va a destruir lo podemos hablar luego, pero sí es verdad que cuando se ha desdeñado las posiciones luditas, yo mismo las he criticado muchas veces, en anteriores revoluciones tecnológicas, el argumento ha sido, bueno, se crean más empleos de los que se destruyen y por tanto no pasa nada. Hombre, al que le coges en medio de la transformación sí que pasa porque esa persona probablemente ya no tenga tiempo para reciclarse, porque en la revolución industrial, si yo era un artesano y era bueno porque tenía una especie de monopolio de solo yo sé hacer esto y se empieza a hacer en masa, pues todo mi valor añadido, que era un conocimiento diferencial, lo pierdo. Ahora también, si mi conocimiento si mi valor como trabajador cualificado es que yo tengo una formación muy específica en un campo y la IA la comoditiza, pues claro, yo pierdo todo el valor y toda la prima salarial. Y no solo eso, sino que yo en circunstancias normales ya no tengo tiempo para adquirir formación de otra cosa. Ya, si yo soy muy buen economista, debatible que lo sea o no, pero ya no voy a ser un buen físico. Para eso tendría que haberlo aprendido antes. Pero, y aquí va mi pregunta, ¿no crees que la inteligencia artificial
también abarata mucho ese coste de reinvención y de reconversión y vuelve, digamos, la especialización, una vez uno tiene esa agencia, que es lo que hay que adquirir, mucho más fluida y por tanto es a lo mejor, si se hacen bien las cosas, el drama de la transformación no es tan grande? Sí, de hecho creo que es un tema que según te escuchaba la pregunta, yo creo que no se debate lo suficiente. Una vez te metes en el mundo de la inteligencia artificial, experimentas con ella, la interiorizas, la haces parte de tu día a día, te das cuenta que todo es mucho más fácil y que haces más. Claro. Y que haces más y haces mejor. No solo trabajas por productividad, porque esto se está vendiendo mucho como herramienta de productividad, que lo es, pero si solo lo utilizo para trabajar más, no gano, sino que en realidad, gana la empresa, sino que en realidad yo pierdo competencia. Si de repente dejo de hacer mi trabajo y utilizo IA para que haga mi trabajo por mí al doble de velocidad, dentro de un año no sabré hacer ese trabajo. Pero si te metes en mejorar el trabajo, en mejorar esa agencia, en tomar mejores decisiones, tal, entonces te das cuenta que de repente es todo mucho más fácil. Te conviertes en jefe, te conviertes en autónomo, te conviertes en jefe de la IA, pero es mucho más fácil o una sensación de que la IA te empodera a hacer mucho más. Lo digo porque, por ejemplo, yo tengo amigos que no tienen ni la más remota idea de programación de nada y están haciendo aplicaciones bastante rompedoras a través de la IA y aprendiendo también, obviamente, a través de la IA, ¿no? Con lo cual, claro, las barreras de aprendizaje y de reciclaje formativo, la IA creo que... la IA te destruye tu ventaja competitiva, pero también te habilita y te facilita construir otras ventajas competitivas con mucha más rapidez. Sí, lo hablábamos al principio, creo, que decíamos que la IA resuelve el conocimiento y la ejecución, con lo cual, ¿qué nos queda? ¿Cuál es nuestro valor? Que tradicionalmente el valor en el trabajo es ese, lo que yo sé y lo que sé hacer. Lo que nos queda es el cómo pensamos. Esto salió ayer en un evento en el que estuve de conciliación laboral y digo, claro, yo sí puedo ver gente muy novel, muy junior, que llegue con una forma de pensar distinta y en el mundo de la IA tenga muchísimo éxito. Por su forma de pensar. Y dices, pero si esta persona no sabe del tema, no tiene experiencia, a lo mejor justo por eso, porque trae una forma de pensar distinta y la experiencia ya, el conocimiento ya te lo da la IA, entonces efectivamente yo creo que va a ser muy curioso. Decía, no me acuerdo quién lo decía, pero que lo más importante es aprender, desaprender y adaptarse y saber reaprender constantemente. Claro. Y eso es lo difícil, yo creo. Hablamos mucho de agencia como el rasgo o la característica que hay que potenciar, pero claro, uno también podría decir, si la IA sigue avanzando mucho, la agencia la tendrá la IA y nosotros al final, claro, podemos decir, nos quedaremos para validar, que no está mal, al final la tarea de validar supone responsabilizarse de lo que estás validando, la IA te da 10 opciones y tú dices esta. Bueno, eso ya tiene un coste y una implicación epistémica muy fuerte, ¿no? Pero también podría parecer, de hecho, algunos empiezan a teorizar por ahí, que el proceso de validación se vaya degradando y que al final, como que, vale, sí, esto, sin tener mucha implicación con lo que estamos validando, porque si todas las respuestas son más o menos buenas, ¿qué más da si escojo una o escojo otra? Y por tanto, al final, nuestra agencia queda diluida. ¿Tú cómo ves este problema? Veo doble, tengo claro que la validación es lo que nos queda, dirigir a la IA y validar. Tenemos claro, y es una cosa que ha salido en alguna investigación recientemente, ya se ve venir, que la validación va a ser el cuello de botella. O sea, en las compañías de repente no van a poder automatizar más porque no hay capacidad humana de validar. Pero yo, por otra parte, llevo una temporada, y se habla mucho del human in the loop, el humano en el bucle, que es el que valida y tal. Llevo una temporada pensando que en el mundo capitalista no va a triunfar lo de la validación. Vamos a preferir procesos instantáneos más rápidos, aunque tengan algo menos de calidad por no tener validación humana, vamos a preferir eso a esperar a que el humano valide. O sea, cuando yo vaya a contratar un servicio y sea de mejor calidad porque me lo revisa un humano, yo voy a preferir un servicio peor, pero ya. Pero la inmediatez va a ganar. Pero ¿no crees que entonces lo que hacemos es subir el nivel de validación? Es decir, si al final, ¿no? Pongamos por caso lo que decía antes, la IA nos da 10 opciones y todas son más o menos buenas, a lo mejor una marginalmente mejor que otra, ¿para qué dedicar recursos a validar si el cuello de botella a lo mejor está a un nivel estratégico muy superior, que ahí es donde sí me juego si esto sale del todo bien o si me estrello, ¿no? Justo. Y la sensación es que como que todo el mundo y
iba a decir el tejido productivo, todas las personas trabajando van a elevar su nivel. Entonces van a elevar su nivel estratégico. Y todo va a ser mucho más estratégico. Y más complejo. Y más complejo. Pero yo ya lo estoy viendo esto. Si te vas a la tarea micro ahora mismo, ya estoy viendo que como todas las tareas de planificación, priorización, storytelling y diseño de contenido en el trabajo, hablo de contenido para reuniones complejas con clientes, me lo hace la IA, mi labor es mucho más estratégica que lo era hace 2 años. Y lo cual es muy interesante. Claro. Entonces esto es lo que hay que empujar a la gente. Hemos hablado de la posibilidad de que algunos, muchos, no quiero aquí minimizar, algunos puestos de trabajo dentro de las empresas desaparezcan porque cambien radicalmente procesos y las empresas se reinventen, pero también van a desaparecer empresas enteras, es decir, modelos de negocio muy armados a través de una empresa hoy en día que pues ya no tiene sentido. No sé, por ejemplo, diseño de páginas web como posibilidad. No estoy diciendo que sea el caso, pero como posibilidad. O industria de servicios a través de la nube, si la propia IA te diseña la gestión de base de datos que necesitas, ¿para qué tengo que contratar a alguien externo? ¿Cómo ves esta dinámica que los mercados no la han anticipado del todo, pero sí que empiezan ya a decir, oye, igual las empresas de software no valen tanto como pensábamos que valían porque el beneficio futuro no va a estar ahí? También la industria de la gestión financiera, por ejemplo. ¿Para qué voy a contratar a alguien que me haga un plan financiero personal si me lo hace la IA mejor, ¿no? ¿Cuáles crees que son las empresas que tienen más riesgo de disrupción y hasta dónde nos puede llevar eso? Porque, por completar la pregunta, claro, si vamos avanzando en esa dirección, casi llegaremos, o podríamos llegar en esa exageración, a que la IA nos lo haga todo y sea autoproducción interna y nosotros sí, de cara al exterior, pues producir algunos bienes físicos quizá, pero como que vamos a, o podría parecer que vamos a una economía que en parte se desmercantiliza, donde parte de los servicios que recibimos los autoproducimos nosotros y no alguien externamente. O sea, yo diría que no creo que se acabe completamente las grandes empresas o servicios o sectores en los que habitualmente trabajamos, banca, seguros, automoción, etcétera. Pero sí creo que el peligro es que van a ir desapareciendo todas las compañías de servicios alrededor de eso. Por ejemplo, si hago un mapeo al cine, por ejemplo, no vamos a dejar de ver cine, va a seguir habiendo producción de cine, pero en una superproducción hay muchísimo de llevar aparatos y focos y gente y atrezo y cosas así, y vestuario y tal, que yo creo que todo eso se va a simplificar in extremis y todos esos negocios van a ir aligerándose y lo que antes era contratar a una empresa externa, ahora es tengo un ayudante que me lo hace. Y yo hago el mapeo, se habla mucho de eso de transformación y no destrucción, y yo creo que es una verdad a medias. Hago mucho el mapeo con lo de la revolución industrial, la invención del automóvil, y hay quien dice, no, pero el que llevaba un caballo se convirtió en chofer. El transporte de mercancías pasó de carros a camiones y todo el mundo y tal, ¿no? Cuando ocurrió eso es verdad que hubo una transformación. No creo que todos los jinetes de caballo pasaran a chofer, seguro que no, pero lo realmente que nadie se fija es que la población mundial de caballos se estima que bajó un 90%. El negocio de criar caballos se hundió y se quedó en algo marginal para ocio y deportes, ¿no? Que hay 4. Entonces yo creo que esas son las primeras que van a desaparecer. Entonces, las empresas, por ejemplo, servicios financieros, va a ser una empresa muy core que ofrece sus productos y servicios y la IA hace toda la ejecución alrededor de medios digitales, customer service, marketing, etcétera. Todo eso lo va a hacer la IA. Y el tema, porque eso ya también conecta un poco con lo que entendemos como democracia o red democrática de alguna manera o estructura democrática, el tema de los medios de comunicación, ¿cómo va a quedar? Porque claro, si yo quiero saber de algo, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿O qué está sucediendo? Le puedo preguntar a la IA. Y si la IA me lo cuenta mejor de lo que me lo cuenta un periodista, no voy a pinchar en el periódico. Pero claro, también la IA se nutre de los datos que recopilan los periodistas. Un poco por buscar el paralelismo. El periodismo de investigación, salvo que ya tengamos robots que investiguen y hablen con la gente, lo va a tener que seguir haciendo un periodista, al menos de momento. Pero la narrativa, la construcción de la narrativa, que el periódico vivía de eso, de escribir una pieza y que la gente lo lea, eso parece que ya lo hace mejor la IA. Entonces, ¿cómo se va a rentabilizar ese modelo? Y
¿Van a subsistir los medios? Abres un melón interesantísimo. Y es que yo creo que los medios de comunicación van a volver a lo que eran originalmente. Y para eso hago un pequeño inciso. O sea, vivimos en un mundo donde la generación de contenido se ha abaratado a cero prácticamente. Cualquiera puede generar cualquier contenido en cualquier formato y ya se visualiza que la cantidad de contenido va a ser espectacular. Y nos pasa mucho a YouTube, que entramos y el 90% de los vídeos cuesta muchísimo encontrar contenido de calidad donde haya alguien como tú explicando algo que sabe. Y hay muchísimos vídeos copia hecho con IA. Entonces, ¿qué eran los medios de comunicación antes de la explosión de la era de la información Internet? Era donde yo iba a saber qué había pasado. Ahora que hay 1000 versiones de la verdad, para mí los medios de comunicación tienen que reconvertirse a los garantes de qué ha pasado. Es decir, yo veré noticias, veré contenido, veré cosas, y solo si hay un medio de comunicación con periodistas por detrás, podrán garantizar que eso es lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en 2027 con el conflicto entre aquellos dos países? Habrá 5000 versiones en Internet y las de los medios de comunicación serán las que me garantizan que eso es la verdad. ¿Los ves como validadores o claro, auditores de...? Los veo como un poco garantes de la verdad. Igual que ahora las universidades son los garantes del conocimiento, bueno, más o menos, deberían, ¿no? Y quiero decir, son los que lo transmiten, deberían ser un poco los garantes de que esto es lo que ocurrió, pero tienen que transformarse a eso. ¿No crees que la IA puede ser más imparcial a la hora de...? Porque el ser humano tiene sesgos y tiene intereses y tiene subordinaciones ideológicas incluso, cuando ya no económicas, ¿no? Directamente que el gobierno compre medios de comunicación con publicidad institucional. Sí. Entonces, puedes decir, oye, yo no me fío de los medios por todo esto. No, pero justo... en cambio, la IA es un robot, entre comillas, frío, que me dice lo que pasa y yo le puedo decir, dímelo sin sesgos, sé lo más imparcial que tú seas capaz de ser. Y a lo mejor me fío más de eso que de lo... Sí, o sea... Lo que digo es que los medios tienen que cambiar. No pueden ser lo que son ahora, que es un generador más de contenidos con su propio sesgo y su propia ideología, sino que como la IA, o sea, la IA dices, me puede decir tal, la IA es una herramienta que utiliza la gente, entonces habrá muchísima gente utilizando IA para generar un contenido que no es cierto. Lo que digo es que me resultaría interesante que aquellos que nacieron hace 200, 300 años para dar noticias, se conviertan en los que garantizan si esto es la verdad o no. Pero cuidado, o sea, cuando me refería a generar contenido, no me refería a que un medio de comunicación se nutra con noticias que ha generado la IA, sino que yo a lo mejor en lugar de leer un periódico, voy a la IA y le digo, cuéntame qué ha pasado en el mundo. Entonces, claro, el periódico, ¿para qué sirve ya? Es verdad que para que alguien te cuente qué ha pasado en el mundo, alguien tiene que haber generado el dato bruto de qué ha sucedido. O sea, estoy seguro que el contenido lo generará y distribuirá la IA. Estoy segurísimo. Y estoy seguro que no iremos al periódico. Iremos a la IA y le preguntaremos. Y la IA nos explicará lo que nos gusta, cómo nos gusta, con el nivel de profundidad y con el estilo que nos gusta. Eso estoy seguro. Y mi sensación, y es más deseo casi, es... Y la IA podrá decir, esto supongo que es así, porque lo encontré en YouTube, en tal sitio, no sé qué. Esto es lo que es... porque lo dice este medio oficial, que es un medio de comunicación. Una especie de agencia de noticias, ¿no? Una especie de agencia de noticias. Y me da la sensación que los medios de comunicación deberían reconvertirse hacia eso. Pero lo que desde luego va a desaparecer es la creación del contenido, humanos creando el contenido. Eso no le veo ningún sentido. O sea, que en YouTube también... En YouTube vamos a tener... Bueno, yo creo que, y los que hacéis canales, que yo sigo mucho el tuyo, decías antes, ¿no? ¿Discutir y soy buen economista? No, yo creo que sí, por lo que veo en tu canal. Yo creo que se va a convertir en el contenido premium, que a mí ya me cuesta un ratito encontrar el canal donde está el ser humano hablando. Yo creo que eso va a pasar en general. El contenido humano va a ser premium, que no va a ser el masivo, el que de verdad va a vender a lo bestia es el autogenerado, pero el humano va a ser el premium. A lo mejor por suscripción, para un público más selecto, más deseoso de ver ese contenido específico, ¿no? Bien, y todo esto, porque claro, ahora estamos hablando de influencia sectorial, este sector le va a ir mal, este otro va a crecer, pero en términos agregados, es decir, en términos de crecimiento económico, y ya iremos terminando la entrevista con esto, porque bueno, podríamos seguir sacando temas. Vamos a seguir aquí 8 horas más. Pero en cuanto a producción agregada de riqueza y luego distribución de esa riqueza, ¿cómo crees que evolucionará? Porque lo que aparentemente estamos diciendo es esto... Cuando despliegue todo su potencial, y ya no digamos si sigue avanzando, pero cuando despliegue todo su potencial, va a provocar un estallido de la productividad, es decir, la producción por hora se va a disparar. Si le echamos muchas horas, no digamos ya si incorporamos robots que le echen horas, vamos a ser capaces de producir mucho y de mucha más calidad. ¿Cuánto
podemos llegar a producir. Es decir, hay autores que dicen, no, es que vamos a empezar a crecer al 15% anual. Ahora crecemos al 2% en promedio desde la revolución industrial, 2% anual, pues esto se va a ir al 15 o al 20. Y luego, ¿cómo se va a distribuir eso? Es decir, si ya hemos tenido preocupaciones, ¿no? Toda la literatura pues filosófica y económica de la desigualdad es un problema porque los más ricos tienen un poquito más, un poquito menos. Claro, aquí potencialmente a lo mejor la desigualdad se vuelve extrema, lo cual no significa la pobreza. A lo mejor puede suceder que los que hoy son más pobres vivan mucho mejor, pero el ritmo al que se enriquecen los más ricos es espectacularmente mayor, Claro. no lo sé. Que yo creo que igual ocurre algo un poco así. Bueno, yo creo que efectivamente vamos hacia una era de cada vez más abundancia. Además, como cada vez es todo más digital, y esto hay mucha gente que yo creo no tiene tan claro, como cada vez es todo más digital, el mundo digital es súper abundante, Claro. es prácticamente gratis crear cosas en Internet, crear contenido. Entonces yo creo que sí que vamos hacia un mundo de mucha más producción y mucha abundancia. Producir va a ser barato, con lo cual produciremos mucho más. No creo que se abaratará el coste de todos, sino que se igualará. Y luego, respecto a la redistribución de esa riqueza, yo creo que pasará un poco un mix. Ni de repente los ricos serán más ricos y los pobres más pobres, sino que yo creo que todo el mundo, que es un poco a lo que tendíamos ya, a una gran clase media, que todo el mundo vive bastante bien, o a lo mejor no vive bastante bien, pero alguien con un trabajo de bajo valor de obrero tiene un teléfono último modelo, Sí. eso es el mundo donde estamos ahora. Yo creo que en general todo el mundo va a ir hacia un bienestar bastante asequible y bastante cómodo, y una vida creo que bastante cómoda. Y luego los líderes que dirigen las grandes empresas de esta tecnología seguirán siendo inmensamente ricos como son, probablemente, pero yo creo que va a haber una pequeña diferencia en que aquellos que sean capaces de utilizar la tecnología con ese grado de agencia, de autonomía más, el emprendedor tendrá un potencial de hacerse bastante más rico. Pero no significa que el resto sea más pobre. No veo un mundo donde el obrero es muy pobre y no puede pagar más con alquiler barato, sino que veo un mundo donde todo el mundo vive bien. Ojalá. No, iba a decir, salvo que los políticos sigan prohibiendo construir casas, que entonces si no hay casas, el alquiler se va a encarecer, pero bueno. Bueno, los políticos irán arreglándose o perderán las elecciones y poco a poco eso esperemos que se vaya estabilizando solo. Pero si ve un mundo donde todo el mundo viva bien porque hay abundancia, y al final sigamos quejándonos, pero sentados en el sofá con una tele gigante y aire acondicionado, o sea, que es una buena sociedad, no me parece mal. Y luego el que tenga el puntito de la agencia de esforzarse más que la media y pensar mejor y tal, ese podrá pegar un salto. Que eso es lo deseable, ¿no? Que el que aporte valor para la sociedad retenga parte de ese valor. Pero creo que eso será mucho más asequible. Sí, hoy en día se democratizará, como decíamos antes. Justo, hoy en día, igual aquí en España no tanto, pero en otros países hoy en día, si no has ido a un colegio muy caro, no vas a llegar a un puesto muy alto. Incluso si no tienes mucho capital inicial, que bueno, se puede captar vía mercados financieros, pero hay fricciones y demás, es difícil generar algo de valor. Pero claro, la IA también baja mucho el coste de generación inicial de nuevos productos. Yo creo que va a aparecer muchísimo, es la era del emprendedor y el profesional independiente o el pequeño grupito trabajando en garaje, yo creo que eso va a volver. Pero luego la gran masa, mi sensación es que cuando se adapte y se estabilice, viviremos mejor, con más abundancia. Todos tendremos un robot en casa. No será el robot de lujo carísimo de Elon Musk, pero tendremos un robot interesante. Bueno, pues ojalá vayamos en esa dirección, incluso en una dirección mejor de la que somos capaces de anticipar, como sucedía al inicio de la entrevista con la evolución de los modelos de inteligencia artificial, y vayamos a esa era de sobreabundancia para todos. Y tenemos que formarnos para eso, insisto mucho. Adaptarnos a esa nueva era. Pues muchísimas gracias, David. Ha sido, yo creo, una entrevista muy ilustrativa para toda la audiencia. Seguro que lo agradecerán y ha sido un placer tenerte por aquí. Muy bien, muchísimas gracias a ti y un verdadero placer. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista sobre inteligencia artificial y sobre cómo puede transformar nuestra sociedad. Dentro de unos años veremos cuántos de estos pronósticos o análisis se han cumplido, ya sea porque no hemos llegado o porque nos hemos quedado tremendamente cortos. Nos vemos en un próximo episodio del podcast.